17 de octubre de 2015, Orlando, Florida. Una joven de 27 años regresa a casa después de una noche de fiesta con amigos. Sasha Samsudhian está intoxicada y confundida. No puede recordar el código de su apartamento, pero no está sola. Alguien está allí para ayudarla. Las cámaras de seguridad del edificio capturan todo. Sasha caminando por los pasillos durante casi 40 minutos, intentando recordar dónde está su apartamento. Y detrás de ella, siguiéndola a cada paso, hay alguien. Alguien con acceso a todas las puertas del edificio. Alguien con llaves maestras. Alguien que la observa mientras ella tropieza, confundida y vulnerable. A la 1:46 a.m., Sasha finalmente logra entrar al edificio. A las 2:27 a.m., las cámaras la muestran caminando con dificultad, chocando contra las paredes. Esa persona está con ella, abriendo puertas restringidas, siguiéndola por escaleras y pasillos que nadie más puede acceder. A las 2:39 a.m., esa persona sale sola del área del apartamento de Sasha. A las 6:36 a.m., las cámaras capturan a esa misma persona saliendo del edificio llevando 2 bolsas de basura, 30 minutos después de que su turno de trabajo terminara. Horas más tarde, los amigos de Sasha tocan su puerta. No responde. La policía entra al apartamento y encuentra su cuerpo envuelto en su edredón, empapado en cloro. Había sido estrangulada. ¿Quién era la persona que la ayudó esa noche? ¿Por qué tenía acceso a todas las áreas del edificio? ¿Y qué hacía llevando bolsas de basura 3 horas después de que Sasha muriera? Sasha Samsudhian nació el 4 de julio de 1988 en Nueva York. Desde pequeña, Sasha era una niña llena de vida, curiosa y sociable. Su familia se mudó a Orlando, Florida, cuando era joven, y allí Sasha creció rodeada del amor de sus padres, Tara y Ken Samsudhian, y su hermano. Después de graduarse de la escuela secundaria, Sasha asistió a la Universidad de Florida, una de las universidades más prestigiosas del estado. Allí estudió y se graduó con un título que la preparó para el mundo profesional. Durante sus años universitarios, Sasha desarrolló una pasión por ayudar a las personas a encontrar sus hogares ideales. Después de graduarse, Sasha consiguió un trabajo en 407apartments.com, una empresa de bienes raíces especializada en alquileres de apartamentos en Orlando. Sasha era excelente en su trabajo. Tenía la habilidad natural de conectar con las personas, entender sus necesidades y encontrar exactamente lo que buscaban. Sus clientes la adoraban y sus colegas la consideraban una profesional dedicada y confiable. Para 2015, a los 27 años, Sasha estaba viviendo su mejor vida. Tenía un trabajo que amaba, un círculo social activo y vivía en Uptown Place Apartments, un moderno complejo de apartamentos en el corazón del distrito de entretenimiento del centro de Orlando. El edificio era conocido por sus medidas de seguridad, vigilancia 24/7, cámaras de seguridad en todas las áreas comunes, códigos digitales para acceder al edificio y a los apartamentos. Era el tipo de lugar donde los residentes se sentían seguros y protegidos. Sasha vivía sola en su apartamento, el número 345. Era un espacio acogedor que había decorado con su estilo personal. Amaba su independencia, su carrera y su vida social activa en Orlando. Los fines de semana, frecuentemente salía con amigos a los numerosos bares y clubes nocturnos del centro de la ciudad. Era joven, exitosa y disfrutaba de todo lo que la vida urbana de Orlando tenía para ofrecer. El viernes 16 de octubre de 2015, Sasha tenía planes para salir con amigos. Decidieron ir al Attic Bar, un popular club nocturno en el centro de Orlando. Sasha llegó alrededor de las 9:00 p.m. de buen humor, vestida para una noche de fiesta. Pasó la noche bailando, bebiendo y socializando. A medida que avanzaba la noche, Sasha bebió más de lo habitual. Para la medianoche, estaba visiblemente intoxicada. Sus amigos notaron que estaba más ebria de lo normal, pero todos asumieron que estaba bien. Alrededor de las 12:30 a.m. del 17 de octubre, Sasha decidió irse a casa. Le dijo a sus amigos que se iba. Algunos intentaron convencerla de quedarse o compartir un taxi, pero Sasha insistió en que estaría bien. Salió del Attic Bar sola. Mientras caminaba por las calles del centro tratando de llegar a su apartamento, comenzó a desorientarse. Su nivel de intoxicación era más severo de lo que pensaba. Caminaba por Orange Avenue, tropezando ocasionalmente, claramente vulnerable. 2 mujeres que no conocía, Julia Goff y su compañera de cuarto, la vieron tambaleándose en la acera. Se acercaron preguntándole si estaba bien. Sasha les explicó
que vivía en Uptown Place Apartments, pero no podía recordar exactamente cómo llegar. Las dos mujeres, preocupadas por su seguridad, decidieron ayudarla a llegar a casa. Julia y su amiga caminaron con Sasha hasta Uptown Place Apartments. Llegaron alrededor de la 1:46 am. En la entrada, vieron al guardia de seguridad del edificio en su puesto. Julia le explicó que habían encontrado a Sasha en la calle y la estaban ayudando. El guardia asintió, reconociendo a Sasha como residente. Dijo que se encargaría de ayudarla a llegar a su apartamento de manera segura. Julia y su amiga, aliviadas de que Sasha estaba ahora bajo el cuidado del personal de seguridad, se despidieron y se fueron. Sasha ahora estaba sola con el guardia de seguridad, un hombre cuyo trabajo era proteger a los residentes del edificio, un hombre en quien se suponía que debía confiar. Uptown Place Apartments estaba equipado con un extenso sistema de cámaras de seguridad. Había cámaras en la entrada principal, en los pasillos, en las escaleras, en el garaje y en otras áreas comunes. Estas cámaras grababan continuamente, creando un registro visual de todo lo que sucedía en el edificio. A las 1:46 am del 17 de octubre, las cámaras capturaron a Sasha entrando al edificio. Estaba claramente intoxicada, caminando con dificultad. Detrás de ella estaba el guardia de seguridad. Las cámaras lo mostraban, siguiéndola, mientras ella intentaba navegar por el edificio. Sasha estaba confundida. No podía recordar en qué piso vivía o cómo llegar a su apartamento. Caminaba por los pasillos, subía y bajaba escaleras, claramente desorientada. Y en cada toma de las cámaras, el guardia de seguridad estaba allí, siguiéndola. A las 2:25 am, las cámaras capturaron a Sasha y al guardia bajando juntos al garaje del edificio. Parecían estar riéndose, conversando. Sasha, en su estado intoxicado, probablemente no era completamente consciente de lo que estaba sucediendo. El guardia le había sugerido que tal vez sus llaves estaban en su automóvil en el garaje. 2 minutos después, a las 2:27 am, las cámaras los mostraban regresando del garaje. Sasha seguía sin poder acceder a su apartamento. Continuaba caminando por los pasillos, chocando contra las paredes, completamente vulnerable. Durante casi 40 minutos, las cámaras documentaron a Sasha vagando por el edificio y al guardia de seguridad siguiéndola de cerca. En varios momentos, el guardia usaba sus propias llaves maestras para abrir puertas de acceso restringido, permitiendo que tanto él como Sasha pasaran a áreas que normalmente estarían cerradas para los residentes. A las 2:39 am, las cámaras capturaron algo crucial: el guardia de seguridad saliendo solo del área cerca del apartamento de Sasha. Ella ya no estaba con él. Presumiblemente, había logrado entrar a su apartamento y él se había ido. Su turno terminaba a las 6:00 am, así que regresó a su puesto de guardia. Pero las cámaras capturarían algo más. A las 6:36 am, 36 minutos después de que su turno terminara oficialmente, las cámaras mostraron al guardia de seguridad saliendo del edificio. Llevaba 2 bolsas de basura. ¿Por qué un guardia de seguridad estaría sacando basura 30 minutos después del final de su turno? ¿Y qué había en esas bolsas? Sasha tenía planes para el sábado 17 de octubre. Había quedado de verse con su amigo Anthony Roper para desayunar esa mañana. Anthony llegó al lugar acordado y esperó. Sasha no apareció. Intentó llamarla. Su teléfono sonaba pero no contestaba. Le envió mensajes de texto, sin respuesta. A medida que pasaban las horas, Anthony se preocupó más. Sasha era activa en redes sociales, siempre publicando actualizaciones, respondiendo mensajes, pero ese día su actividad estaba completamente en silencio. Esto era muy inusual. Anthony contactó a otros amigos de Sasha. Nadie había sabido nada de ella desde que dejó el Attic Bar. Más tarde ese día, Anthony y 2 amigos más decidieron ir al apartamento de Sasha. Cuando llegaron al garaje, notaron su automóvil estacionado. Dentro había un regalo envuelto. Sasha tenía planes de asistir a un baby shower ese día. El hecho de que el regalo todavía estuviera allí significaba que nunca había salido de su apartamento esa mañana. Fueron al apartamento 345 y tocaron la puerta. No hubo respuesta. Tocaron más fuerte. Gritaron el nombre de Sasha. Silencio total. Eran aproximadamente las 6:02 p.m., casi 16 horas después de que Sasha había entrado al edificio. Anthony llamó a la policía solicitando una verificación de bienestar.
Los oficiales del Departamento de Policía de Orlando llegaron esa noche. Intentaron tocar la puerta. No hubo respuesta. Llamaron a la administración del edificio para obtener una llave maestra. Cuando finalmente abrieron la puerta y entraron, encontraron algo horroroso. El apartamento estaba mayormente ordenado y limpio, pero cuando entraron al dormitorio, encontraron el cuerpo de Sasha en su cama. Estaba envuelta en su propio edredón. El olor a cloro era fuerte y penetrante. Alguien había vertido cloro sobre el edredón, presumiblemente para destruir evidencia de ADN. Los oficiales acordonaron el apartamento como escena del crimen. Llamaron a los detectives de homicidios y a los técnicos forenses. Los detectives comenzaron a procesar la escena. No había señales de entrada forzada. La puerta no había sido forzada. Las ventanas estaban intactas. Quien había matado a Sasha o había tenido una llave, o ella lo había dejado entrar, o había entrado mientras la puerta estaba abierta. Los investigadores notaron varios detalles extraños. El asiento del inodoro estaba levantado. Sasha vivía sola. ¿Por qué estaría levantado? Esto sugería que un hombre había estado en su apartamento. También notaron que el apartamento olía fuertemente a productos de limpieza. Alguien había intentado limpiar la escena del crimen, eliminar evidencia forense. El cuerpo de Sasha fue transportado a la oficina del médico forense para la autopsia. El doctor Gary Utz descubrió que Sasha había sido estrangulada. La causa oficial de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Tenía heridas defensivas en sus brazos y manos, indicando que había luchado. Había moretones extensos en su cuerpo, particularmente en sus caderas y muslos. Tenía lesiones en su cabeza. El examen también reveló evidencia de agresión sexual. El doctor Utz estimó que la muerte había ocurrido entre las 3:00 am y las 5:00 am del 17 de octubre. Esto significaba que Sasha probablemente había muerto dentro de una hora después de entrar a su apartamento. Los análisis toxicológicos confirmaron que tenía un nivel elevado de alcohol en sangre. En su estado intoxicado, habría sido particularmente vulnerable. El hecho de que el atacante hubiera vertido cloro sobre el cuerpo sugería que conocía sobre evidencia forense. Sabía que el ADN podía identificarlo, estaba intentando destruir esa evidencia, pero el cloro no elimina completamente el ADN. Los técnicos forenses aún podían encontrar rastros. El doctor Gary Utz, médico forense del condado de Orange, realizó la autopsia de Sasha Samsudin. Lo que descubrió pintó un cuadro terrible de sus últimos momentos. Sasha había sido estrangulada. La causa oficial de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Había señales claras de compresión en su cuello, indicando que alguien había aplicado fuerza significativa para cortar su suministro de aire hasta que murió. Pero el estrangulamiento no era la única lesión. Sasha tenía heridas defensivas en sus brazos y manos, indicando que había luchado contra su atacante. Había moretones extensos en su cuerpo, particularmente en sus caderas y muslos, consistentes con haber sido sujetada con fuerza. Tenía lesiones en su cabeza, sugiriendo que había sido golpeada o que su cabeza había sido golpeada contra algo durante la lucha. El examen también reveló evidencia de agresión sexual. Sasha había sido violada antes o durante el ataque que terminó con su muerte. Las muestras fueron tomadas para análisis de ADN, con la esperanza de que el atacante hubiera dejado material biológico que pudiera ser identificado. El doctor Utz estimó que la muerte de Sasha había ocurrido en algún momento entre las 3:00 am y las 5:00 am del 17 de octubre, basándose en la temperatura corporal, el rigor mortis y otros indicadores forenses. Esto significaba que Sasha probablemente había muerto dentro de una hora después de entrar a su apartamento. Los análisis toxicológicos confirmaron que Sasha tenía un nivel elevado de alcohol en sangre en el momento de su muerte. Su nivel era lo suficientemente alto como para haber afectado significativamente su coordinación, juicio y capacidad para defenderse. En su estado intoxicado, habría sido particularmente vulnerable a un ataque. El hecho de que el atacante hubiera vertido cloro sobre el cuerpo sugería que conocía sobre evidencia forense. Sabía que el ADN podía ser usado para identificarlo. Estaba intentando destruir esa evidencia. Pero el cloro, aunque puede degradar algunas pruebas de ADN, no las elimina completamente. Los técnicos forenses aún podían encontrar rastros. Los detectives comenzaron entrevistando a todos los que habían visto a Sasha en sus últimas horas. Hablaron con sus amigos del Attic Bar, hablaron con Julia Goff y su compañera de cuarto,
quienes la habían ayudado a llegar al edificio. Cada entrevista proporcionaba más detalles sobre los movimientos de Sasha esa noche. Julia les dijo a los detectives algo crucial. Cuando dejaron a Sasha en Uptown Place, la habían entregado al guardia de seguridad del edificio. Él había dicho que ayudaría a Sasha a llegar a su apartamento de manera segura. Los detectives inmediatamente identificaron al guardia de seguridad como una persona de interés clave. Él había sido la última persona conocida en ver a Sasha con vida. Los investigadores obtuvieron acceso a las cámaras de seguridad del edificio. Comenzaron a revisar horas de metraje. Lo que vieron los perturbó profundamente. Las cámaras mostraban claramente al guardia de seguridad siguiendo a Sasha por todo el edificio durante casi 40 minutos. Lo mostraban usando sus llaves maestras para abrir puertas que le daban acceso a áreas restringidas donde Sasha estaba vagando. Lo mostraban yendo con ella al garaje y regresando. Y crucialmente, lo mostraban saliendo del área del apartamento de Sasha a las 2:39 am y luego saliendo del edificio con bolsas de basura a las 6:36 am. Los detectives identificaron al guardia de seguridad como Stephen Duxbury, un hombre de 33 años que vivía en Port Orange, Florida. Duxbury trabajaba para Vital Security and Investigations, la compañía contratada para proporcionar seguridad a Uptown Place Apartments. Había estado trabajando en ese edificio durante aproximadamente 5 meses. Los investigadores corrieron verificación de antecedentes de Duxbury. Descubrieron que había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 2008 a 2014. Después de dejar el servicio militar, había trabajado en varios empleos de seguridad privada. No tenía antecedentes criminales significativos, pero cuando los detectives comenzaron a hablar con otros residentes de Uptown Place, surgió un patrón inquietante. Una residente femenina joven reportó que en mayo de 2015, 5 meses antes del asesinato de Sasha, Duxbury la había seguido hasta su apartamento, de manera que la hizo sentir incómoda. Ella describió su comportamiento como extraño y espeluznante. Había reportado el incidente a la administración del edificio, pero aparentemente no se había tomado ninguna acción seria. Los detectives supieron que necesitaban entrevistar a Stephen Duxbury inmediatamente. El 19 de octubre de 2015, 2 días después de que el cuerpo de Sasha fuera descubierto, los detectives contactaron a Stephen Duxbury y le pidieron que viniera a la estación de policía para una entrevista. Duxbury accedió voluntariamente. Durante la entrevista, Duxbury admitió que había estado trabajando la noche del 16 al 17 de octubre. Admitió que había visto a Sasha esa noche. Dijo que 2 mujeres la habían traído al edificio porque estaba muy intoxicada y que él había intentado ayudarla a llegar a su apartamento. Duxbury explicó que Sasha no podía recordar el código para entrar a su apartamento. Dijo que habían ido juntos al garaje para ver si sus llaves estaban en su automóvil. Cuando no las encontraron allí, regresaron al edificio. Duxbury afirmó que Sasha eventualmente recordó su código y pudo entrar a su apartamento. Él dijo que la había visto entrando y luego se había ido. Crucialmente, cuando los detectives le preguntaron directamente si había entrado al apartamento de Sasha, Duxbury respondió enfáticamente: no se supone que deba entrar a los apartamentos de los residentes. Insistió en que la había dejado en su puerta y se había ido. Los detectives le preguntaron si había visto a Sasha con alguien más esa noche. Duxbury afirmó que después de dejarla en su apartamento, la había visto más tarde caminando por los pasillos con otro hombre. Sugirió que tal vez ese hombre había entrado a su apartamento y era responsable de lo que le había pasado. Los detectives no le creyeron. El metraje de las cámaras de seguridad contradecía partes de su historia. No había ninguna otra persona en las cámaras con Sasha después de las 2:39 am. Los investigadores le pidieron a Duxbury que se sometiera a una prueba de polígrafo. Duxbury accedió. Durante el polígrafo se le hizo la misma pregunta crítica. ¿Entraste al apartamento de Sasha esa noche? Duxbury respondió: no. Los resultados del polígrafo indicaron que estaba mintiendo. Aunque los resultados del polígrafo no son admisibles como evidencia en un juicio, son una herramienta investigativa útil. Los detectives ahora estaban convencidos de que Duxbury había entrado al apartamento de Sasha y estaba involucrado en su muerte. Mientras los detectives entrevistaban a Duxbury, los técnicos forenses procesaron el asiento del inodoro levantado en busca de huellas dactilares. Cuando compararon esas huellas con las de Stephen Duxbury, hubo una coincidencia. La huella dactilar de Duxbury
estaba en el asiento del inodoro en el apartamento de una mujer que vivía sola. Duxbury había negado rotundamente haber entrado al apartamento de Sasha, pero su huella dactilar probaba que estaba mintiendo. Los técnicos también examinaron el edredón empapado en cloro. A pesar del cloro, encontraron rastros de material biológico y los enviaron al laboratorio de ADN. Registraron el automóvil de Duxbury y encontraron fibras que coincidían con las del edredón de Sasha. Cuando examinaron a Duxbury físicamente, notaron rasguños y heridas en sus antebrazos. Una parecía ser una marca de mordida. Las lesiones eran consistentes con heridas defensivas del tipo que una víctima infligiría mientras lucha por su vida. Los resultados del ADN fueron condenatorios. El ADN encontrado en el cuerpo de Sasha, específicamente en sus senos y en las áreas donde había sido agredida sexualmente, coincidía con el perfil de Duxbury. La probabilidad de que perteneciera a alguien más era de 1 en varios billones. Los investigadores también revisaron el historial de búsquedas de Google de Duxbury. Había buscado cómo el cloro afecta el ADN y cuánto tiempo tarda la policía en procesar evidencia de ADN. Estas búsquedas demostraban que era consciente de que había dejado evidencia. El 30 de octubre de 2015, 13 días después del asesinato, arrestaron a Stephen Duxbury. Fue acusado de asesinato en primer grado, agresión sexual y robo. La evidencia era abrumadora. Su huella dactilar en el apartamento, su ADN en el cuerpo de Sasha, las cámaras mostrándolo siguiéndola durante 40 minutos, las bolsas de basura, las heridas defensivas en sus brazos, las búsquedas de Google. El juicio comenzó el 13 de noviembre de 2017, 2 años después. La fiscal presentó un caso devastador. El metraje de las cámaras mostró a Duxbury acechando a Sasha durante 40 minutos, usando sus llaves maestras para seguirla. Julia Goff testificó sobre entregar a Sasha al guardia de seguridad, confiando en que la mantendría segura. El doctor Gary Utz explicó las heridas de Sasha en detalle gráfico. Los expertos en ADN demostraron que era imposible que el ADN perteneciera a alguien más. La defensa argumentó que habían tenido un encuentro sexual consensual y que Sasha murió accidentalmente durante sexo rudo, pero la fiscal demolió esta teoría señalando las extensas lesiones, las heridas defensivas, la evidencia de lucha. Su cuerpo no miente, dijo. La escena no miente. El 21 de noviembre de 2017, después de 4 horas de deliberación, el veredicto: culpable de asesinato en primer grado, culpable de agresión sexual, culpable de robo. La jueza Lisa Muñoz lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 15 años adicionales. Stephen Duxbury nunca saldría de prisión. Durante la sentencia, Tara y Ken Samsudian dieron declaraciones emocionales. Tara habló sobre cómo Sasha era una chica americana, viviendo el estilo de vida americano, trabajadora y llena de vida. Ken dijo que nunca volvería a cenar con su hija. Duxbury no mostró ninguna emoción, no expresó remordimiento, permaneció en silencio. Este es el caso de Sasha Samsudian, una joven profesional de 27 años que confiaba en que el guardia de seguridad de su edificio la mantendría segura. En cambio, ese hombre abusó de su posición de confianza, aprovechó su vulnerabilidad y la violó y asesinó en su propia cama. Pero también es la historia de cómo las cámaras de seguridad, huellas dactilares y evidencia de ADN llevaron a la justicia. Y es un recordatorio de que a veces los depredadores están donde menos esperamos, detrás de un uniforme, en posiciones de autoridad, personas en quienes se supone que debemos confiar.